Estimados estudiantes, en el siguiente video haré algunas aclaraciones sobre la estrategia de aprendizaje número 2. En la guía de aprendizaje número 2, ustedes encuentran que la pregunta generadora es cuáles son las características que distinguen las dinámicas del sistema viviente, y para eso pues vamos a estudiar un poco ya particularmente en lo que sería eh, las características del conocimiento biológico en particular, y otras sobre las características ya particulares que el mismo conocimiento biológico ha definido para lo que vamos a entender como sistema viviente. Los objetivos son establecer las características químicas y biológicas que posibilitan la comprensión de lo vivo. Para ello tienen como recursos asociados la biología madre, que es el libro general, para leer los capítulos 1, 2 y 3. Ya han hecho la lectura del capítulo 1 en la estrategia de aprendizaje 1. Como lectura opcional, pero siempre necesaria para hacer el punto 2 principalmente, eh, es la lectura de Meir del capítulo 1, cuál es el sentido de la vida. Particularmente para este recurso, es un recurso que pueden encontrar en general, como planteo acá, las lecturas complementarias que se encuentran en esta sección del aula, en material en lecturas complementarias. Lo pueden encontrar en diferentes bibliotecas, lo venden en diferentes librerías, también lo pueden encontrar de manera virtual, pero de no poder hacerlo con tiempo, pueden solicitármelo a mí por correo electrónico y les puedo pasar un PDF del mismo. Es un libro bastante interesante como para estudiar lo que se entendería como filosofía de la biología. Y también encuentran como un recurso ahí asociado esta lectura de Castro y Balbuena, que les permite esquematizar bastante bien sobre la estructura conceptual de la biología en términos de qué biología enseñar y cómo hacerlo, de Castro y de Balbuena. Esa sí lo pueden consultar a través de este link, que les permitirá trabajar el segundo punto de esta actividad. El primer punto es elaborar un mapa mental de las principales biomoléculas, así como su presencia y función en los organismos. De las biomoléculas, los grupos de biomoléculas principales, glúcidos, generalmente llamados carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el segundo punto de actividad autónoma individual es elabore un escrito argumentativo de máximo 2 páginas. El escrito debe ser argumentativo, debe presentar argumentos, debe presentar unas ideas claras, una ruta de escritura entendible, de máximo 2 páginas, porque no me interesa la cantidad del escrito como la calidad de los párrafos que van a hacer y la calidad de las referencias que van a presentar. Un escrito argumentativo que no esté, como ya van a observar en la rúbrica, eh, haciendo uso de normas APA, pues tendrá errores y demás en términos de derechos de autor. Ese escrito argumentativo, entonces, debe ser bastante coherente y debe tener cohesión entre los diferentes párrafos. Y la pregunta sobre la que lo van a realizar, que puede ser el mismo título del escrito, es ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? Para eso yo les planteo unas subpreguntas que no espero que las desarrollen como si fuera un taller de pregunta-respuesta, y es primero que trabajen algo, pues para saber cuál es el estudio de la biología, trabajen unas preguntas que les sirvan de insumo en el escrito, y es, por ejemplo, ¿cómo es que se conformó la biología a nivel histórico? Y eso les permitirá entender un poco también, pues, qué es lo que estudia realmente la biología. ¿Qué diferencias se presentan entre los fisicistas, los vitalistas y los organicistas? Para esto particularmente tendrán, o mucho les servirá el texto de Meir, para hacerse claridad sobre esto. ¿Cuáles son las características que distinguen el sistema viviente de los demás sistemas físicos y químicos? Meir en este texto presenta características ya particulares del sistema viviente, y ustedes pues podrán ir deduciendo diferencias con respecto a lo físico y a los sistemas químicos. Y particularmente la biología estudia la vida o lo vivo, que es una característica o es una reflexión que él mismo propone en ese texto. Sin embargo, es una reflexión que no solamente hace él, sino que hacen muchos otros autores. Entonces por eso, pues ese es el texto que yo les recomiendo, que les puede nutrir mucho su escrito. Sin embargo, si quieren consultar otra fuente, pues pueden hacerlo. Pero en la medida en que el texto, en la pregunta inicial, que es esta, desarrolle no de manera lineal y como si fuera un taller estas otras preguntas. Debe ser una cosa más armónica. Mm,
Y por última actividad es responder la evaluación 1, que es una evaluación en línea teórica sobre la lectura que hacen de los capítulos 1, 2 y 3. Básicamente lo que va a aparecer ahí es lo que ustedes van a encontrar en los temas de los capítulos 1, 2 y 3, que son los temas que ya hemos trabajado. Mm, para eso ustedes van a encontrar un material de estudio que es el taller de repaso sobre química general y orgánica. Ese taller cada docente regional podrá ponerlo a discreción si quiere utilizarlo como una valoración cuantitativa. Sin embargo, dentro del aula está puesto como un material de estudio para esa evaluación teórica. ¿Ok? Ya como actividad colaborativa, es decir, estas actividades pueden realizarlas en grupos según disponga por cantidad del docente regional, pero que sean grupos del mismo CAU, evidentemente, pues para que puedan realizar estos trabajos. Son dos trabajos los que tienen acá. El primero es la práctica de laboratorio de características físicas y químicas del agua, ¿sí? La segunda es realizar, que ya ese sí lo pueden realizar, obviamente lo pueden realizar en grupo, pero también lo pueden realizar de manera individual, es realizar el avance del diseño experimental que contenga los siguientes elementos. Entonces acá es, si se dieron cuenta en la primera lectura del capítulo 1, habla algo sobre el proceder científico y habla algo sobre los diseños experimentales, donde plantea que es una hipótesis, que es una variable, eh, cómo construir de cierta manera tablas y demás, cómo plantear un problema en términos del estudio de la biología, es que ustedes traten de hacer algo similar a eso con la guía, puede ser y asesoría de su docente regional, eh, para acá hacer solamente el avance, es el escrito, acá todavía no van a implementar nada, simplemente van a proponer el proyecto. Por eso el avance del diseño experimental tiene las siguientes partes: delimitación del problema. Entonces ustedes van a tener que pensar en qué quieren hacer. Quieren establecer como diferentes ritmos de crecimiento, un crecimiento que se puede presentar en plantas de lechuga de tal variedad cuando uno las pone a cultivar en tierra normal, otra abonada, la otra con un fertilizante de tal marca, la otra con otro fertilizante de tal marca. Ok. Quieren mirar los tiempos de riesgo, quieren mirar también la variación en los fotoperiodos. Tienen muchas cosas para revisar. Eh, Esas ideas que les puedan ir surgiendo pueden hacerlas tanto con el docente regional o ustedes mismos irlas desarrollando de manera particular. Pero como tal en el producto que van a entregar deben hacer lo siguiente: delimitación del problema. Entonces acá deben hacer los referentes teóricos, deben ser de máximo 2 páginas. Yo no me voy a poner a comprar plántulas de lechuga o las semillas sin saber ni siquiera cuánto es la frecuencia de riego que necesita, cómo es que se debe sembrar, qué tipos de fertilizantes son buenos. Yo primero hago una consulta teórica para saber qué cosas otra gente ya ha hecho y que no ha resultado provechoso, ya sea para hacerlo y comprobar si eso es, corroborar si es correcto o no, o pues para ampliar un poco más en el diseño experimental sobre otras cosas nuevas. Para eso, después de los referentes teóricos, van a plantear una pregunta problema, ¿sí? Y es, por ejemplo, podría ser cuál es la incidencia de diferentes fertilizantes en el crecimiento de las plantas de lechuga desde plántula hasta tal fecha, ¿sí? Posteriormente vendrá una parte de la hipótesis y es básicamente una posible sentencia que ustedes van a dar, una posible respuesta a priori basados en los referentes teóricos, algo de su experiencia y en la pregunta de cómo podría salir ese resultado. Entonces pueden decir como hipótesis que son tal vez las más sencillas que ustedes encuentran en el libro: si se aplica X cantidad de nitrógeno a las plantas para enriquecer el sustrato, entonces las plantas tendrán un mayor crecimiento foliar en las hojas o mayor crecimiento em, radicular o lo que ustedes quieran definir, ¿sí? Plantean una situación, sí, luego entonces. Si ponemos fotoperiodos más largos de luz, entonces la planta se marchitará. Si aumenta el nivel de riego en agua
para tales tipos de planta, entonces ellas crecerán de esta manera. Es una posible predicción de lo que puede salir. Luego me van a plantear las variables que están en juego, aquellas que son dependientes o independientes. En el libro les aparece muy claramente qué son variables dependientes y cuáles son independientes. Yo les aconsejo siempre tomen solamente, pues al inicio de esto, dos variables para que después el manejo de los datos no sea incomprensible. Definan bien las variables que quieren estudiar y las formas en las que van a hacer las mediciones. Entonces definan si van a determinen en qué tiempo lo van a hacer. No, el estudio lo va a hacer en un mes, en 3 semanas, en una semana, en 2 días. ¿Qué instrumentos van a utilizar para medir? Vamos a utilizar un metro, termómetros, tiras de papel tornasol o pHímetro o quiero utilizar algún tipo de químico para titulación, una gramera, una balanza, lo que vayan a utilizar para medir y cómo lo van a medir, ¿no? En qué unidades, esto va a ser en kilogramos, metros, no sé qué, o sea, entiendan bien cómo van a hacer ese estudio. Y el diseño del montaje experimental, que es la última, digamos, el último elemento que debe tener, ya es explicar metodológicamente cómo lo van a hacer. Entonces para yo estudiar la posible incidencia de fertilizantes químicos frente a fertilizantes orgánicos, yo voy a colocar, comprar las plantas todas en el mismo lugar, de más o menos la misma cantidad de hojas o tamaño, o todas van a salir de semilla, si el riego no es una de las variables, entonces todas se van a regar con 50 centímetros cúbicos cada día de por medio, van a estar expuestas a la misma cantidad de luz. Ustedes definen las condiciones del montaje experimental. Y para eso siempre les recuerdo que es importante realizar réplicas, por si llegan a pasar algunos errores tontos como que el gato se comió las plantas, unas de esas me crecieron, otras no, y yo puedo hacer promedio de datos. Eso es importante las réplicas. Por lo menos deben tener una original y dos réplicas. Yo les recomiendo que tengan una original y tres réplicas por si algo llega a pasar en el experimento. Es decir, que no quiero ver diseños experimentales que al final me diga, yo puse tres plantas, a una las regué a una vez por semana, a la otra un día por medio, a la otra todos los días. No, ese tipo de montajes experimentales no les van a dar información realmente representativa. Y luego van a presentar cómo es la forma en la que van a registrar los datos. Particularmente, qué tipo de tablas van a utilizar para registrar los datos. Entonces, si yo voy a comparar los días, el nivel de área foliar que va a tener, entonces cómo voy a registrar eso en la tabla. Hacer una tabla para poder corregir si los diseños de tabla que están haciendo son realmente productivos o no. Y la última parte sería analizar los datos, pero no los van a analizar porque todavía no van a hacer nada, es simplemente cómo piensan hacer el análisis de esos datos. Yo pienso analizar que el área foliar que tenga eso, cómo va a incidir, cómo esos fertilizantes están incidiendo en el área foliar. Pues a medida que haya más área foliar yo podré decir tal cosa. Simplemente es como piensan ustedes que los resultados los van luego a trabajar. ¿Para qué? Para que no se pongan a medir, se pongan a observar cosas que al final no van a utilizar en sus análisis. Muchas veces lo que hacen es tomar una cantidad de datos muy grandes, datos que no les sirven después para nada, datos que no están analizando. Si yo, por ejemplo, quiero establecer algún rango de coloración en las hojas y quiero mirar, por ejemplo, la nitidez o la intensidad del tono, lo que sea, pues debo mirar cómo es que yo voy a analizar. No voy a andar colocando, este es más verde, este es menos verde, este es más verdecito, este es más... Si eso es ambiguo, los análisis van a ser muy ambiguos también y el montaje experimental no va a ser muy bueno. Esos son los tiempos de entrega que tienen y los productos que van a realizar. Tengan muy presente también la rúbrica, que sería las características de lo que tienen que hacer, donde yo defino muy bien el trabajo que deben hacer en normas APA, la consulta y la búsqueda de diferentes fuentes por parte de ustedes. Espero que pues sea muy provechoso el trabajo que tengan y cualquier duda pueden hacérsela saber a sus docentes regionales o a mí. Muchas gracias.